Tras la resaca del lanzamiento de Flux 2, nos llega ahora un nuevo modelo de muchísima calidad, mejor que Stable Diffusion XL y Flux 1 y semejante o incluso un poco mejor que Qwen Image. Es un modelo relativamente pequeño, pero con altas capacidades, que podemos ejecutar localmente en gráficas con 6 GB de VRAM o incluso menos, con una gran capacidad de entendimiento del prompt, capaz de añadir textos de alta calidad, cometiendo pocos fallos. No tiene censura y es sobre todo extremadamente rápido. Se trata del impresionante modelo Z-Image Turbo. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. El modelo que se ha liberado es la versión Turbo. Están planeados próximamente el modelo completo y el modelo con la capacidad de edición. En este tutorial vamos a ver cómo podemos utilizar Z-Image Turbo en local a través del interface Config. Vamos a comenzar descargando los modelos necesarios. Para tarjetas gráficas con 12 GB o más podemos descargar el modelo completo con cuantización BF16. Para tarjetas gráficas con entre 6 y 12 GB podéis probar a utilizar el modelo NFP8. Cualquiera de estos modelos, una vez descargados, debéis moverlos a la carpeta Models Diffusion Model. Si tienes poca memoria VRAM, lo recomendable es utilizar los modelos cuantizados en formato GGUF. Como siempre, Q8 dará más calidad que los modelos inferiores. Una calidad aceptable la proporciona el modelo con cuantización Q4KM. Pero tú mismo debes averiguar qué modelo se ajusta mejor a la cantidad de memoria gráfica de tu GPU. Los modelos descargados debéis moverlos a la carpeta Models UNED. Como modelo Clip Text Encoder, vamos a utilizar el modelo Qwen 3 4B en formato SafeTensor. Una vez descargado, lo moveremos dentro de nuestra carpeta Models Text Encoders, como podéis ver en pantalla. Y como BAE vamos a utilizar el modelo AE.SafeTensor de Flux. Si aún no lo tienes, descárgalo y muévelo a la carpeta Models BAE. Descargaremos también el flujo de trabajo desde el enlace que os dejo en la descripción. Como siempre, comenzaremos actualizando Config. Dentro de Config actualizaremos los nodos entrando en el manager y pulsando sobre el botón Update All. Una vez que tengamos todo actualizado, arrastramos el workflow dentro de la zona de trabajo de Config. Y si es necesario, instalaremos los nodos faltantes entrando en el manager y pulsando Install Missing Custom Nodes. Y ya sabéis, pulsamos Install en cada grupo de nodos, esperamos y cuando termine, pulsamos el botón Restart y seguimos instrucciones. Si vamos a utilizar los modelos SafeTensors, utilizaremos el nodo Low Diffusion Model para seleccionarlo, ya sea el modelo en BF16 o el modelo FP8 y comprobamos que el enlace de los conectores Model con el nodo Power LoRa Loader estén conectados. Pero si vamos a utilizar los modelos GGUF, lo haremos desde el nodo GGUF Loader. Seleccionamos el modelo descargado y unimos los conectores Model entre este nodo y el nodo Power LoRa Loader. En el nodo Load Clip seleccionamos el text encoder que hemos descargado. En tipo debemos tener seleccionado Lumina 2 y en device utilizaremos CPU para cargar el text encoder en memoria RAM o seleccionamos Default para que se cargue en la memoria VRAM de nuestra tarjeta gráfica. Y haremos lo propio en el nodo Load By. También tenemos los clásicos nodos donde introducir el prompt positivo y el prompt negativo. En este nodo indicaremos el ancho y en este otro indicaremos el alto de la imagen que queremos generar. Este modelo trabaja muy bien en 1024 x 1024, pero también podéis utilizar otras resoluciones. Es recomendable que estos valores sean múltiplos de 16. Este modelo es la versión Turbo, así que podemos generar imágenes con tan solo
4 pasos, aunque podéis aumentar el número hasta llegar a 10. Vamos a introducir un prompt, a fijar la semilla y a probar a generar la imagen con 4 pasos. Y este es el magnífico resultado. Vamos a probar ahora a generar esta misma imagen con 10 pasos. Y este es el resultado. Y ahora podemos ver las dos imágenes simultáneamente. Ambas versiones con muy buena calidad. Vamos a probar en tiempo real cuánto tarda en generar una imagen con 6 pasos a 768 por 1024. También vamos a probar cómo escribe el texto y si es buena la adherencia al prompt. En esta prueba estamos utilizando 6 pasos, pero podemos generar más rápido con tan solo 4 pasos. Os recuerdo que mi tarjeta gráfica es una Nvidia 3060 con 12 GB de memoria gráfica. Y aquí tenéis el resultado, y ha tardado 16 segundos. En esta prueba de 4 pasos he utilizado gato como prompt. Vamos a ver cuánto tarda. Tan solo 11 segundos, no está nada mal para ser mi tarjeta gráfica. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Como conclusión os diré que simplemente no me esperaba que este modelo tuviera tanta calidad, fuera tan rápido y además nos prometa un modelo superior y sobre todo, y lo más interesante, un modelo con capacidades de edición. Tendremos que estar muy atentos. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.